cuerpo que nos está indicando algo está ocurriendo aquí y yo estoy reaccionando como debo de reaccionar. Entonces, no me le erradiques, contrólala y checa cuál es la causa. Nuestros especialistas nos van a ir diciendo las diferentes causas, qué hay que hacer paso a paso. Y bueno, te los presento. Yo soy María de Lourdes Cornu y María de Lourdes es pediatra neonatóloga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, las mamás tenemos pánico con la fiebre, ¿verdad? Y tiene una función maravillosa, finalmente tiene una razón de ser, vamos. Sí, bueno, tiene una razón en la que la presencia el incremento en la temperatura del cuerpo ayuda a que el sistema inmunológico funcione de mucho mejor manera. Pero claro, como mamá, es algo que nos causa mucha angustia. Ajá. Sí, el ver a chiquito con fiebre causa mucha angustia, causa mucho nervio. Porque te está indicando que algo está ocurriendo y sin embargo la fiebre es la señal de que el cuerpo está reaccionando y se está empezando a defender. Con muchísimo gusto les quiero presentar a Héctor Flores Medina. Héctor es pediatra adscrito a urgencias de la Unidad Médico Familiar número 28 del IMSS. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y bueno, ya nos irán diciendo paso a paso qué es lo que debemos de hacer cuando de pronto se presentan diferentes tipos, ¿no? Cuadros de fiebre, porque habrá alguna súbita muy elevada de pronto o hay una que probablemente está así como tranquila y a lo mejor alguna te habla de algún proceso infeccioso en ciertas zonas. Todo eso ya nos irán abriendo el panorama a ustedes. Pero bueno, ¿qué les parece? Antes vemos la siguiente animación. La fiebre es el resultado de la compleja reacción del organismo ante causas de diversa naturaleza, infecciosas, medicamentosas. Como tal, la fiebre se entiende como un aumento controlado de la temperatura normal del cuerpo, que por regla general viene a estar entre los 36.8 y los 37 grados Celsius. La reacción febril puede ser inducida por una gran variedad de agentes, incluyendo bacterias, polvo, vacunas, moléculas orgánicas y toxinas. Como consecuencia, la fiebre desempeña una importante función en la potenciación de la respuesta inmunológica del organismo. Tanto es así que en la antigua Grecia se la consideraba como un signo beneficioso. De hecho, en muchas culturas, la fiebre se vive como parte de la normalidad. Es una reacción habitual, necesaria y benéfica del organismo ante la agresión. Bueno, pues ya escuchamos que potencia el sistema inmunológico, pero yo quisiera preguntarles por qué en los bebés es como la alteración más frecuente, ¿no? Estas variaciones en la fiebre. Bueno, los bebés son un grupo muy vulnerable para empezar, ¿sí? Tenemos que un bebé todavía no tiene un desarrollo en su sistema de defensa inmunológico suficiente para responder a las agresiones externas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es más vulnerable? Eso nos indica si me expongo a un germen, una bacteria, un hongo, un parásito, cualquier cosa, me puede provocar una elevación de temperatura un poco más rápida, ¿sí? Sí. Que un bebé me llegue más rápido a los 39 o me sobrepase los 39 y ponerlo en riesgo, ¿sí? Sobre todo de que presente algún tipo de complicación, como puede ser una convulsión. Y pudiera ser algo tan simple, así como dicen en la cápsula, como comentas, como el polvo, que de pronto hay un ambiente donde se levantó polvo por alguna razón y se eleva la fiebre del bebé. Tan sencillo como eso. Puede haber muchas causas. Están las neurológicas, por ejemplo, una disfunción de los sistemas neurológicos que controlan la temperatura. Sí. La inmensa mayoría de las veces esto es causado por un agente infeccioso, llámese virus, llámese bacteria, llámese parásito. Pero existen otras formas de fiebre, como son las que se presentan por reacción a medicamentos, antibióticos, al medio ambiente. Existe la temperatura como respuesta al incremento importante en la temperatura ambiental. Existe fiebre por el medio ambiente muy caliente. Existe fiebre por enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces hay muchas causas, pero lo más importante que me gustaría recalcar el día de hoy es la fiebre es un dato de alarma. Sí. Cuando su bebé tiene fiebre, mamá acuda inmediatamente al médico, ¿sí? Puede ser algo muy sencillito, como una infección viral, una gripita, que en 2 o 3 días va a pasar. Pero necesariamente debe ser el especialista quien nos diga cuál es la causa. Exactamente. Porque muchas veces, tal vez como mamás, lo primero que hacemos es tratar de controlar la fiebre.
antes de llegar con el especialista. ¿Y cuál sería el riesgo de esto? Si de pronto yo no sé ni cuál es la causa y empiezo a controlar la temperatura de mi bebé, ¿en qué puede repercutir esto? Bueno, quizás si nos encontramos en casa no es una conducta tan errónea que la mamá empiece a controlar la temperatura, ¿sí? Si vemos que está incrementando y se sube más de 38, ¿sí? Lo único que podemos hacer es descubrirlo, ¿sí? Mientras empieza a bajar, obviamente no tardarnos más horas, ¿sí? Si baja en una media hora podemos tranquilos irnos hacia el médico, ¿sí? Pero si tenemos algún otro tipo de condición, ¿sí? Es decir, una fiebre que inicia de golpe a 39, pues ahí sí acudirlo al servicio. O sea, no esperarnos a tratar de controlar esa fiebre, sino llevar rápidamente al bebé con el médico. Hay que tratar de controlarla primero por medios físicos, como decía el doctor, pero quitarle sí el exceso de ropa. quitarle el exceso de ropa, si es necesario un bañito, unas compresitas frías en la cabeza, pero es muy importante que entiendan que hay que revisar a ese bebé y el médico tiene que ser quien les diga cuál es la causa de la fiebre. Ya nos comentabas algunas causas, incluso puede ser parte de su sistema neurológico, del que debería estar controlando la temperatura de su cuerpo. ¿Esa es alguna cuestión genética o esto...? Puede ser por cuestiones congénitas, generalmente, ¿sí? Por malformaciones, por lesiones, secundario a una meningitis, por ejemplo, puede quedar un mal control de la temperatura porque los sistemas neurológicos están afectados. Pero esos son los casos más raros. Hablando de lo más frecuente, recordar que la causa más frecuente en los menores de 2 años son infecciones por virus. Sí. Y que, bueno, es prudente que o el pediatra, o si no tienes un pediatra, el servicio de urgencias de cualquier hospital, revise a tu bebé. Cuando se trata de una infección por virus, son estas fiebres, estos cuadros agudos, como el que comentabas, que de repente de la nada, pum, ya tiene 39, 40 grados el bebé de temperatura, o cómo se presentan cuando se trata de infección. No hay mucha diferencia en realidad, en la forma en que no podríamos decir, fiebre este tipo de fiebre, pues no no te preocupes, este otro, córrele con el doctor, no hay. No, yo creo que independientemente de la forma en que se esté presentando la fiebre, hay que revisar ese niño. Algunos parámetros importantes es, si tu bebé es menor de 1 mes y presenta fiebre, acude inmediatamente al pediatra o al servicio de urgencias de cualquier hospital, porque un recién nacido, un menor de 1 mes con fiebre, tiene un proceso grave. Entonces no te esperes a ver si sube más, si baja, si es... O sea, de un mes no debe de elevárseles la temperatura. Nunca. ¿Y cómo te percatas que se elevó la temperatura? ¿Simplemente sientes caliente a tu bebé? ¿O cuáles serían los síntomas? ¿Cuáles serían? ¿Los empezamos a ver rojos, más llorones? ¿Cómo sería? Sí, eso, efectivamente, el principal síntoma es que están irritables. Obviamente la temperatura corporal empieza a incrementarse y se toca. La respiración cambia, ¿verdad? Claro, son mecanismos compensatorios, de hecho, ¿sí? Cuando un bebé tiene fiebre, obviamente activamos los mecanismos regulatorios que, bueno, nos encontramos en el hipotálamo, en nuestra parte anterior. ¿Sí? Empieza al mecanismo llamado termorregulación. ¿Cuáles son esos? ¿Sí? Incremento de la frecuencia respiratoria, ¿por qué? Porque vamos a exhalar aire caliente. El segundo, se modifica la circulación en nuestro cuerpo, tratando también de que por evaporación lo perdamos. Se pueda bajar esta temperatura. Igual por el sudor. Sí. Son los principales mecanismos y en eso te das cuenta en el bebé, ¿sí? Lo notas irritable, caliente, empieza a respirar más rápido y si palpa su corazón va a estar latiendo más fuerte. Todo lo que da. ¿Y de qué podría tratarse cuando es menor, bueno, de 1 mes, menor a 1 mes? ¿Qué nos podría estar indicando ese proceso? Generalmente con un bebé cuando le da fiebre y se te presenta en urgencia. Puede ser una infección generalizada severa, casi siempre, ¿sí? Cuando los bebés hacen fiebre, pues hay que estar muy pendientes. Puede ser una septicemia, puede ser una enterocolitis, puede ser tétanos, ¿sí? Pero puede ser también un proceso viral que va a evolucionar, ¿sí? Y que no va a requerir mayor tratamiento, pero sí mucha vigilancia. Entonces, si el bebé tiene menos de 1 mes, por favor, acudan enseguida. No es si ese bebé de pecho, es poco probable que le dé uno de estos procesos que estás diciendo, que estás comentando. La leche materna genera una gran protección para los bebés, sobre todo en vías respiratorias y vías digestivas. Disminuyen las probabilidades. Disminuye, pero no está exento. No están exentos,
¿sí? Porque depende del ambiente, de